Señoras y señores, 7:48 minutos de la mañana, esto es Noticias 180 Minutos. Seguimos abordando temas de interés nacional aquí en Noticias 180 Minutos. Álvaro. Bien, claro que sí. Decía yo que el IDAN debe funcionar como una empresa privada. ¿A qué me refiero? Eficiencia, calidad, servicio. O sea, ser una empresa modelo. Y precisamente hacia allá debemos llevar esta institución y dar los pasos necesarios en esta administración que viene para tratar de lograrlo. Así que ojalá se logre ese objetivo. Bien, está con nosotros Eduardo Vaccaro de la Asociación de Restaurantes de Panamá. René Quevedo, bienvenido. Prenda la cámara si puede, por favor. Ok. Aquí lo tenemos, porque vamos a hablar con Eduardo del tema de ese sentimiento que hay en el sector privado en este momento de que el consumo, con la excepción de lo que fue el Día del Padre, que evidentemente eso cambia todo, de que hay una baja en el consumo actualmente y una gran expectativa de lo que pueda pasar a partir del 1 de julio, si las cosas van a cambiar o no. Primero el análisis de René y luego la realidad que conoce Eduardo Vaccaro, que está metido en el negocio. Buenos días, Álvaro. Buenos días a los miembros del panel. Efectivamente, bueno, acabamos de ver ayer una publicación de la Contraloría donde señala que hubo un aumento de 1.7% en el Producto Interno Bruto versus el año pasado, un crecimiento anémico, tal como se esperaba, ¿okay? Que es coherente con lo que planteó el mismo INEC hace algunas semanas con respecto al IMAE, al Índice Mensual de Actividad Económica para el primer trimestre, que plantea una economía paralizada desde octubre. Sí, hay una crisis de liquidez, definitivamente, en la economía. Primero se le deben más de $1.000 millones a los proveedores y ahora nos enteramos de que proveedores esperaban 800 millones de dólares en pago y no hay partida. O sea, hubo 5 ministerios que iniciaron proyectos sin partida presupuestaria. Eso es un problema. Aparte de esto, los financiamientos bancarios al sector productivo están 1.274 millones por debajo en los 4 primeros meses del año. O sea, hay menos gente, menos empresas pidiendo créditos y menos liquidez en el sector productivo. Y obviamente vimos los colapsos el colapso en la inversión extranjera. El año pasado fue $2.000 millones, 31% menos que el año anterior y la mitad de lo que fue en el 2019. Entonces, sí, yo creo que efectivamente ya inclusive miembros de ARAP justamente han señalado de que, bueno, hay una situación de consumo. Obviamente, cuando hay incertidumbre, hay pues cautela. Lo estamos viendo también en los saldos de las tarjetas de crédito. Hace una semana la Superintendencia de Banco publicó de que hay un aumento importante en los saldos de las tarjetas de crédito. La gente está siendo cautelosa. Entonces creo que definitivamente tenemos una situación que es una crisis de confianza, definitivamente, pero como digo yo, la confianza es un sentimiento, el chen-chen es un hecho. Tenemos que, obviamente, esperamos que esa confianza se traduzca en plata en la calle, que la gente se sienta confiada. Si vemos los índices de confianza del consumidor panameño, 47% de los panameños piensan que no va a conseguir empleo el próximo año, o sea, en un año. Entonces, eso crea mucha incertidumbre. Obviamente creo que hay un cauteloso optimismo con respecto al nuevo gobierno, pero hay que esperar a ver. Yo creo que tenemos que ver qué va a ocurrir. Tenemos unas finanzas públicas, bueno, el presidente lo dijo, ¿no? No hay plata, no hay cheque, que me parece una cosa bien curiosa, en el sentido de que, bueno, era lógico, ¿no? Nosotros estamos financiando subsidios y contrataciones de la planilla estatal con plata prestada, ¿ok? Ya vamos por 51.000 millones, sabemos que no hay plata, ¿ok? Sin embargo, me pareció curioso algunas reacciones que he visto de las declaraciones del presidente,
Dicen que bueno, que como que el presidente prometió Chen Chen y como ahora dice que no es Chen Chen, él mintió, ¿no? O sea, de alguna manera la gente esperaba que el presidente dijera, bueno, hemos encontrado el colchón en el MEF, debajo del cual estaba el Chen Chen que ahora vamos a repartir. Por Dios, aterricemos. Yo creo que hay una realidad, es real, la contracción del consumo es real, eso es un hecho. Ahora, obviamente dependerá mucho de lo que ocurre en los próximos meses. Yo anticipo que este segundo semestre va a ser complicado, pues obviamente yo creo que va a haber muchos otros esqueletos metidos en el closet, ¿ok? Venimos de 5 años de oscurantismo, digamos, ojalá me equivoque y seré el primero en admitirlo, ¿no? Pero esa es, digamos, mi valoración inicial. Bien, Eduardo Vaccaro, ¿cuál es la situación en este momento? Buen día, Álvaro, buen día al resto del panel. Mira, coincido básicamente totalmente con lo que dice René. Y si hago un resumen muy rápido de la industria, recuerda que nosotros vivimos una época muy complicada durante la pandemia, después de la pandemia no hubo apoyo financiero o de préstamos accesibles. En julio del 2022 tuvimos un cierre de más de un mes y la cereza del pastel creo que fue octubre del año pasado. El consumo desde octubre ha venido decayendo. Por ejemplo, el mes pasado contra el año anterior, la mayoría de los agremiados reportó ventas 30-40% por debajo del año pasado, contra el mismo mes. Y yo creo que se ha creado básicamente una tormenta perfecta con lo que menciona René. O sea, no hay dinero en la calle, los intereses de los préstamos han subido, las hipotecas han subido, las tarjetas de crédito han subido, las letras de carro. O sea, el consumidor cada vez está más, está tratando de cumplir con sus obligaciones, pero sus ingresos no crecen. Y en el caso de nuestro como industria, los alquileres suben, los insumos, y yo creo que tú lo vives como parte de la industria. Te doy un ejemplo rápido. El mes pasado, por ejemplo, la libra de corvina estaba arriba de $12, cuando el año pasado estaba en $6.50, $7. Entonces, todo esto ha ido afectando el consumo. Los que estamos todavía o nos mantenemos dentro de esta industria, lo estamos haciendo con mucha resiliencia y mucho compromiso, esperando que las cosas mejoren. Dentro del gremio estamos apostando a que el 2025 sea un año un poco mejor, por lo que dijo René, porque no se percibe, al día de hoy no se percibe confianza en la economía. Sí hemos visto visos de esperanza con el cambio de gobierno y estamos esperando que eso se dé, pues, porque realmente sí ha sido una industria muy golpeada, muy golpeada. Y recuerda que nosotros somos unos grandes generadores de empleo. Nosotros generamos entre 50 y 60 mil empleos directos y arriba de 120, 130 mil empleos indirectos. Entonces somos una industria que genera mucho empleo, pero sí nos hemos visto abocados a tener que tomar medidas de recortes en diferentes áreas, no solamente a nivel de personal. Otro elemento que se me escapaba es el aumento de la electricidad, que es casi incontrolable. También existen ahora las asociaciones de derecho a autor que también le cobran a los restaurantes por el uso de música, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de cosas que están sumándose al poco consumo, y lo cual le pone más presión a los restaurantes para poder sobrevivir. Wow. A pesar de lo que nos comenta, señor Eduardo, ¿han identificado oportunidades de negocio o áreas de crecimiento a pesar de la situación que están atravesando? Sí, el empresario siempre está en la búsqueda de nuevas oportunidades. Y sí las hay, pero son nichos que van a tomar algo de tiempo en desarrollarse, porque
volvemos al tema. Ahora mismo no hay la inversión que debería haber. Hay áreas donde les va un poco mejor que en otras, o por ejemplo el casco tiene un movimiento nocturno probablemente más movido que el resto de la ciudad. Pero esta problemática que menciono no es solamente en la ciudad, es a nivel nacional. La industria del restaurante en el interior está también golpeada y depende mucho también del turismo interno. Pero el turismo interno también ha sufrido por el tema de que, por ejemplo, los pasajes en avión son caros. Usted no sabe si se va hoy a hacer turismo en el interior y de repente le cierran la calle por un mes y usted se queda del otro lado. O sea, todas esas incertidumbres generan que la gente se recoja un poquito, como mencionó René. O sea, y mejor espero, vamos a ver qué pasa. La platita que tenía guardada, mejor la guardo porque no sé, hay incertidumbre. Yo creo que con esa palabra, como dijo René, se define muy bien el ambiente de la economía. ¿Hay negocios cerrando, Eduardo? Álvaro, como siempre en esta industria abren y cierran. Cuando entró la pandemia había alrededor de 5.500 restaurantes. Cuando terminó la pandemia quedaron alrededor de 2.500. Hoy en día se estima que estamos alrededor de 3.500 restaurantes. O sea que sí han abierto, pero no hemos llegado a los números pre-pandemia. Depende también mucho del tipo de comida, etcétera. Hay gente que no tiene mucha experiencia y se mete en el negocio y no lo sabe manejar, etcétera. Pero en general yo creo que lo que estamos hoy en día somos lo que estamos tratando con mucho esfuerzo y resiliencia de mantener la industria andando. Muy bien. Ana Matilde. Bueno, buenos días, señor Bacaro, mucho gusto. Buenos René, días. saludos también. Bueno, uno se hace preguntas, ¿no? Porque uno dice, el subsidio de la electricidad sigue, el subsidio del combustible sigue, uno empieza así, el subsidio del transporte sigue. ¿Por qué si nosotros seguimos subsidiando una serie de los elementos que inciden en los costos de operación de algunas actividades o de la mayoría de ellas? ¿Por qué el aumento? O sea, uno se pregunta, ¿por qué el aumento? Si, eh, digo, uno como que no encuentra la relación, no sé si es a mí que me cuesta, tal vez René en esto nos puede ayudar un poquito más, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está realmente, dónde está el problema? ¿Verdad? Porque uno se pregunta todas estas cosas. A nadie le han bajado el salario, sí han despedido mucha gente, es correcto, ahí tú encuentras un factor que golpea, pero y la mayoría son informales. Entonces la gente, uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está realmente la traba, René? O sea, ¿dónde? Porque tú a veces vas a algunos restaurantes y no hay mesa, tienes que hacer hasta fila, ¿verdad? Y entras en otros y están vacíos. Como tú dices, depende de la oferta también. Pareciera que hay comportamientos que el panameño sigue manteniendo en ciertas capas socioeconómicas, ¿no? La costumbre de salir los domingos con la familia a comer o los días X días, ¿no? Fines de semana, la quincena, etcétera. Pero en términos generales, el comportamiento del sector como que es siempre el mismo. Entonces, ¿dónde está esa diferencia y qué es lo que está haciendo que se note ahora un golpe más fuerte? Porque ¿qué ha habido en la política económica del país y los subsidios están todos allí? Sí, bueno, es que justamente se debe, a mi juicio, al intervencionismo estatal tóxico, ¿ok? Esos subsidios están dirigidos al usuario final. Es que volvemos al tema, ¿no? O sea, yo creo que lo mencioné en un programa anterior. Este gobierno no tuvo estrategia ni ha tenido nunca estrategia de reactivación económica. Su estrategia fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, cambio y fuera, ¿ok? El sector privado y concretamente las pequeñas empresas mi respeto, Eduardo, a todos ustedes, porque o sea, la diferencia entre el empleador y el empleado es quien asume el riesgo. Y ustedes han, o sea, realmente
el papel que ustedes han jugado ha sido vital. ¿Y qué ocurre? Entonces, tenemos una economía artificial, tenemos una economía distorsionada. Tenemos que sacar, y lo dije antes acá, hay que sacar al gobierno de la economía en el sentido, digamos, el Estado ha estado interviniendo artificialmente en el mercado, por ejemplo, el mercado laboral, a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal con plata prestada. Inclusive el mismo presidente dijo que había 3.000 manzanillos por ministerio. No sé si es verdad o no, pero bueno, repito lo que él dijo. Entonces, creo que tenemos una economía, realmente tenemos un capitalismo de Estado, ¿ok? El Estado ha estado artificialmente interviniendo en la economía y de alguna manera enmascarando la pérdida de confianza en la economía para generar empleos de calidad, porque no hay confianza para invertir en el país. Pero René, pero esto es una pregunta. A ver, si sacamos los 3.000 manzanillos, vamos a tener 3.000 desempleados, ¿verdad? Esa es la realidad. Porque esa ficción que tú dices que se ha generado, y en efecto es así, si sigues empleando tu manzanillo, que nada más es artificial, ¿verdad? Ese nivel de empleo, una vez que tú limpies toda esa planilla de manzanillos, los pasas inmediatamente al segmento de desempleados. Sí, es lo que va a ocurrir, es lo que va a ocurrir. De hecho, muchos de ellos son desempleados, no es que generan ingresos, o sea, porque no están haciendo nada. Vamos a empezar. Son botellas, vamos a empezar. No hay productividad, Ana Matilde, no hay productividad. Entonces, ¿dónde tendría una gestión de gobierno exitosa desde el punto de vista de la reactivación económica vamos a suponer, la capa que realmente lo necesitan micro, medianas empresas, ¿verdad? ¿A dónde tiene que invertir? ¿Dónde tiene que dirigir la inversión el gobierno y qué tipo de inversión? ¿Qué es lo que habría que hacer? Si me preguntas, y con el permiso de René, mira, concuerdo 100% con lo que dice René. Uno de los pesos más grandes que carga la micro, mediana y pequeña empresa es el Estado. O sea, abrir un negocio es costoso, no solamente en dinero, en tiempo. Conseguir permiso de los bomberos es costoso. Conseguir los permisos de los municipios es costoso. Si a eso le ponemos que, por ejemplo, ahora tienes la factura electrónica, con la cual yo estoy de acuerdo, pero tiene un costo adicional que tienes que pagarle a un tercero por tener la factura electrónica. Entonces, o manejar el tema de la factura electrónica. Los municipios son costosos. Viene la gente del Ministerio de Trabajo, el Seguro Social, o sea, la carga de un negocio formal pequeño es sumamente alta. La electricidad, ¿dónde la dejas? La electricidad, el servicio a la basura, que es malísimo. Entonces, uno paga por servicios que no se dan. Uno, dos, tienes que pagar por servicios alternos para poder complementar los servicios que te dan mal, ¿verdad? El financiamiento es también costoso y los bancos no se atreven muchas veces a financiarte porque los entiendo, ellos dirán, este negocio yo no sé si va a pegar o no va a pegar. Entonces, y añado un elemento más, Álvaro, que es el tema de la competencia desleal. Hay competencia desleal en todas las esquinas y no pasa nada. No pagan alquiler, no pagan electricidad, no pagan carnet de salud, no pagan seguro social, pero tú los ves funcionando en todas las esquinas de la ciudad. Sí. Entonces, esa competencia desleal tampoco aporta a que, o sea, es una competencia que va en contra del que quiere hacer las cosas como lo mandata la ley. Es mucho más fácil contratar personal sin tener que pagarle el seguro social, pero eso es ilegal. Pero el que lo quiere hacer legalmente ya va con una carga súper pesada en competencia al que lo hace ilegal y no pasa nada. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que realmente le ponen un peso adicional al pequeño y mediano empresario. Yo te voy a echar una anécdota rapidita. Después de la pandemia, yo tuve el pensamiento de me acerqué a uno de los bancos estatales donde habían dicho que habían $2.000 millones para hacer préstamos blandos, etcétera, 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 para reactivar. Y fui a investigar. Cuando llego allá, lo primero que me dicen, sí, cómo no, venga acá, vamos a atenderlo. Tráigame las últimas 2 declaraciones de renta. Tráigame
¿con qué va a respaldar el préstamo? Tráigame a un firmante adicional que se haga responsable de la deuda si usted no hace responsable de la deuda. Tráigame. Digo, pero si todo esto que usted me pide, yo se lo puedo traer hoy, después de 2 años, básicamente 1 año y medio de estar cerrado, yo no necesito el préstamo. ¿Cómo le voy a traer 2 declaraciones de renta si estamos cerrados? ¿Me explico? Y además el préstamo blando era a 9% en ese momento. Entonces, ¿qué pequeño empresario puede con ese tipo de carga? Es muy difícil, muy difícil. Por eso es que en el negocio de los restaurantes, la gran mayoría de los pequeños y medianos sobreviven de la venta casi diaria. Ni siquiera que tengan un colchón, sino de lo que venden en el día. Y vas a Merca y todas las semanas te encuentras con una serie de cambios en los precios. Subiendo, evidentemente. La situación es complicada porque tú no puedes entonces acá en tu negocio hacer la misma operación matemática de estar subiendo precios en base a lo que te suben a ti. Lo que tienes es que ver cómo amortiguas, cómo resistes, cómo aguantas. Tú mencionaste la electricidad, Álvaro. Hace 2 meses la electricidad en uno de mis restaurantes subió más del 20%. Yo no puedo traspasarle eso al cliente de ninguna forma. Totalmente. ¿Qué le parece, don René Quevedo? ¿Hacia dónde vamos? Y hablamos hoy, al inicio del programa, de 2 instituciones, por ejemplo, la Asamblea con 6.000 empleados. 1.000 millones se han gastado en 5 años. La alcaldía capital ha duplicado su planilla. Se han gastado 1.500 millones de dólares aproximadamente en 5 años, nombrando promotores culturales y promotores deportivos. Entonces, estamos llenando el Estado. Estamos llenando el Estado de eso. Bacaro, la alcaldía nombra un montón de gente, sin embargo, en todas las esquinas tú encuentras instalaciones insalubres de vendedores que se les ocurrió un día, empezaron con unas papayas, de repente ahora venden papaya y yuca, y de repente ahora resulta que te hacen unas empanadas ahí mismo porque ponen una freidora, se conectan de la luz de quién sabe quién, y nada más que ponen una tolda, y entonces ya resulta que eso es un mini local de venta de comida. ¿Y dónde está el municipio que lo vio avanzar? Nadie recoge la basura, tiran todo ahí. Antes nada más tenían una mesita, ahora tienen mesita, tolda y banquita. Matilde, disculpa que te interrumpa. Justo antes del hotel, de un hotel en calle 50, no voy a decir el nombre del hotel, justo antes del hotel en calle 50, antes de la Mansión Dante, hay un estacionamiento donde todas las noches llega este carro cocina, bajan mesas, tienen meseros, ponen 6, 7, 8, 10 mesas bajo la luz de la iluminaria. Y esa en la gente calle, la estatal, bajan la luminaria coolers, pública, sí. bajan coolers y venden cervezas, venden comida, venden de todo. ¿Quién puede competir con eso? Nadie, y la corrupción es lo que está acabando eso, porque yo no puedo creer que nosotros todos lo vemos y un inspector no lo ve. O sea, o es que los inspectores... Probablemente los inspectores comen allí. Bueno, lo más probable es que coman gratis allí. Pero entonces el llamado es a Mayer Mirachi. Ya se ganó la alcaldía, ahora ponga orden. Porque si en esta ciudad empezamos por poner orden, es decir, yo sé que hay un elevado costo de la legalidad. Y eso siempre es un problema porque tira a mucha gente a la informalidad. Porque por eso es que la gente se une y no se casa, por eso es que la gente trabaja desde su casa y no paga impuestos. ¿Por qué? Porque, solamente también el proceso de socialización de la gente ha sido muy precario y enfrentarse a una institución para ir a sacar los permisos se vuelve como un dolor de cabeza porque hay mucha burocracia. El Estado es lento y es burocrático y además es burocrático, es corrupto. Es decir, en el camino siempre hay quien quiere ganar con la gestión. Hay que reducir los pasos para cerrarle los espacios a la corrupción. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo van a poner orden? Cada campaña ofrecen orden. Cada campaña uno sale y vota esperanzado. Y ya dejó de ser, como alguien decía por ahí, un acto de civismo. Es un acto de fe. Cada vez que uno vota es como se llena de fe. Vamos a ver, ojalá que ahora sí lo hagan bien. Si de verdad la mirada
y la visión que tienen los nuevos actores gubernamentales es empresarial, que comiencen precisamente por el orden. Yo creo que donde hay orden es más fácil identificar los brotes de corrupción y empezar a incentivar a los que te pagan el costo de la legalidad. Es que el costo de la legalidad es alto y la tramitología es inmensa. Estoy de acuerdo con eso y eso que se han ido reduciendo pasos. Pero bueno, siéntense con el sector, ¿no? Que se sienten con cada sector, que son los que mejor conocen cuántos pasos tú tienes que dar y por qué tu gestión de negocio, por qué se vuelve tan costosa y engorrosa. O sea, yo creo que de verdad hay que hablar con la gente que domina los sectores para entender bien qué es lo que está pasando en el camino. Riqueza. Sí. René. Sí, a ver, yo creo que el sector privado formal se está ahogando en burocracia. Así es. Una burocracia que solamente sirve para alimentar una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria que estamos financiando con préstamos, ¿ok? Eh, y que básicamente solo sirve para crear oportunidades de coima, ¿ok? Vamos a estar claros. Entonces, mientras nosotros eso no entremos agresiva a reducir la tramitología, la permisología, etcétera, 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 para reducir esto, vamos a seguir hablando del problema. Ahora, hay una situación que se está dando en este momento y definitivamente esto es un tema complejo. Con respecto al tema de, digamos, de las botellas que vamos a lanzar a los desempleados, pero es que nunca debieron ser botellas, nunca debieron haber entrado. A ver, la planilla estatal es el sector no productivo de la economía. Tan sencillo como esto. Esas planillas las estamos financiando con préstamos. Las planillas del sector privado se financian con ventas reales. ¿Okay? Entonces, creo que estamos en una economía artificial que nos va a costar desmantelar. Y parte del problema que estamos teniendo es que no es que tenemos 50 libras de sobrepeso, es que tenemos 300 libras de sobrepeso. ¿Okay? Entonces, ahora, yo quiero referirme un poco a la situación actual y definitivamente hay una crisis de consumo importante. Bueno, y tengo hay una situación que se está dando ahora, por ejemplo, con el tema de las tasas de interés a los, llamémoslo así, a los consumidores. Tengo y creo que lo mencioné aquí en un programa, un par de amigos que le subieron Banco X la tasa de interés de 6,5% hipotecario a 8%, $400 más en la letra mensual, $400 que no van a tener para ir a los restaurantes de Eduardo, ¿okay? Es más, que van a tener que ver cómo hacen, ¿okay? Para, digamos, reducir la comida, etcétera. Entonces, hay que entender que la economía es un conjunto. Entonces, hoy... Una pregunta, René. Pero entonces, cuando pasan fenómenos como ese, porque eso es una distorsión, porque sí. que ese banco haga eso sin que la Reserva haya subido las tasas federales en los Estados Unidos, o sea, realmente no hay como una razón que justifique ese aumento tan grande, tan desproporcionado de el interés de la hipoteca. Ahí tú consideras que no debe intervenir el Estado. No, a ver, es que son bancos que están apalancados con bonos. Ya no digo más porque ya se puede intuir quiénes son. Porque entonces, No, pero el regulador podría hacer algo al respecto. a ver, ¿Para qué están los en una línea, reguladores? ¿Para qué están básicamente, esos son bancos que al tú estar muy apalancado, todo este tema de la pérdida del grado de inversión los mató. ¿Ok? Entonces, es ahí exactamente, no todos los bancos, ojo, no todos los bancos están haciendo igual. Sí, a ver, son cosas que deberíamos mirar, digamos, de qué tanta gabela tiene el gobierno para intervenir en ese caso, pero eso es directamente relacionado con la pérdida del grado de inversión, Pero directa. ¿por qué René, si fue una sola calificadora y además Panamá logró altos niveles de crecimiento económico y también de atracción de inversión extranjera sin tener grado de inversión? ¿Por No, qué? perdón, desde octubre los bonos ya se cotizan por situaciones desfavorables en relación a países que no tienen grado de inversión. Eso es un mito, ok, perdón, eso no está Pero ocurriendo. entonces Ya en es una octubre. mala decisión del banco también, o sea, de su gestión de su propio negocio, de Claro. apalancarse en bonos. Bueno, pero es que insisto, es cuestión de financiamiento. ¿Quién te ofrece, o sea, a ver, quién te ofrece la alternativa a nivel de cualquier negocio? El banco A, el B o el C, ¿ok? Entonces es una decisión de negocio. Lo que uno decide para fondearse es una decisión de la estrategia del banco, que en su momento
Obviamente, no se pensó que iba a pasar lo que pasó, pero bueno, ocurrió. Pues me estoy fondeando de una fuente que se vio afectada por esta situación. Ok, entonces está bien, que no intervenga el Estado, el regulador no haga nada, pero entonces por lo menos orientemos al público consumidor, demos claro, formación a la gente para saber que tú tienes una oferta bancaria más grande, vete de ese banco. Vete de ese banco y cambia tu plata, poquita que sea es tu plata, y ellos la invierten. O sea, que un poquito enseñarle a la gente a vivir con un sistema financiero, que es algo que no nos dan, no nos lo enseñan en ninguna parte. Sí, y una cuestión importante, a ver, la pérdida del grado de inversión afectó a unos bancos más que otros, ¿ok? Vamos a estar claros. Ahora, hay otros bancos cuya biofondeo pues no se vio tan afectado, ¿ok? Pues ahora va a haber aumentos, de hecho ya está habiendo aumentos, pero quizás no tan fuertes, o sea, que me suban $400 en mi letra de una hipoteca, eso es salvaje, ¿no? Pero bueno, ok, pero el punto es que volvemos al tema del consumo. Tenemos un problema de consumo al punto tal, y creo que lo mencioné en el último programa, la Asociación de Centros Comerciales está proponiendo un día sin ITBMS cada trimestre, es decir, para estimular el consumo. La pérdida de la crisis de consumo real, o sea, no es algo, bueno, que están inventando los empresarios. No. Es que aquí, lamentablemente, como dije antes, aquí creemos más en los cuentos que en las cuentas, ¿ok? Es decir, tenemos una situación real. Pero un día sin ITBMS es un subsidio del Estado, porque en realidad lo que estás haciendo es quitándole el impuesto, o sea, un ingreso al Estado. Correcto, pero bueno, ¿cuánto te va a generar en ventas? ¿Cuánto te va a generar en empleo? ¿Ok? Inclusive empleo parcial para atender ese día, por ejemplo, ¿no? Informal, probablemente. Entonces, creo que son cuestiones es que volvemos al tema. Aquí se han satanizado los incentivos, ¿ok? Porque nunca medimos el impacto. Entonces, creo que sigue el Estado interviniendo, ¿ok? Los subsidios y las exoneraciones se tienen que racionalizar en función de los resultados medibles que se están dando. Entonces, creo que, volviendo al tema, creo que tenemos una situación complicada y creo que los restaurantes definitivamente son quizás los primeros afectados, porque si yo tengo que pagar $400 más en mi letra de hipoteca, yo no voy a ir a comer, o si iba a comer, qué sé yo, una vez por semana, lo haré una vez por mes. Entonces, creo que tenemos que entender las realidades. Aquí ha habido un proceso de satanización sistemática de la iniciativa privada, al punto tal de que nuestra economía solo genera informales y funcionarios. Entonces, pero insisto, sin el emprendedor, sin el empresario, sin el empleador, el empleo de calidad no existe. Entonces, lo que ha habido es una pérdida de confianza en el clima para la inversión privada. Al no haber inversión privada, no hay empleo formal por todas las cosas que inclusive Eduardo está diciendo. Al no haber empleo formal, estamos condenando a la Caja del Seguro Social a muerte, hagamos lo que hagamos, no importa lo que hagamos. Sin cotizantes, la Caja del Seguro Social no existe. Entonces, y aparte de esto, cotizar como informales, como digo yo, más difícil que pellizcar un vidrio. Entonces, dentro de toda esta película, y vemos entonces lo de la asamblea, ¿okay? Y vemos entonces las cuestiones que no tienen sentido, y lo mencioné en alguna oportunidad acá, la ley esta que acaban de aprobar, la 964, del bono a los jubilados, que se merecen eso y más, pero financiado con impuestos selectivos al consumo de bebidas alcohólicas, cuando nuestro problema es de consumo, ¿okay? Tenemos un problema grave de consumo. Entonces, volvemos al tema de, como dicen, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. El no saber cuál es la situación real de las finanzas públicas, el no saber cuál es la situación real de la Caja del Seguro Social, nos pone en una situación peligrosísima, porque estamos, insisto, creyendo de alguna manera en nuestros propios pajaritos preñados. Necesitamos saber la verdad, y creo que me parece positivo. Yo sé que ha causado roncha lo que ha dicho el presidente de los números en rojo y tal y qué sé yo, pero es que tiene que decir la verdad, y el momento es ahora. Entonces, esta es la verdad, aquí está, bueno, señores, esta es la situación. Sobre esa base, fijemos las expectativas, porque lamentablemente hay gente que está pensando que el presidente va a venir con una varita mágica, va a decir, hágase el chen chen. Entonces, creo que es un tema complicado. Ellos mismos lo ofrecieron, no te olvides de eso. Sí. De que la racionalidad que nos piden ahora nos las quitaron en campaña. Sí, es decir, es que las verdades no ganan elecciones, o sea, lamentablemente. Pues, exactamente. Sí, evidentemente. Que peor que el ignorante con iniciativa es el corrupto con poder. Sí, evidentemente, en la campaña nunca se explicó que ese chen dependía
de la situación económica del país. Ajá. Y mucha gente que no analiza, que no reflexiona, se comió el cuento de que el Chenchen iba a llegar como pasó en tiempos bíblicos, como caía maná del cielo. Y eso no es así. Los que analizamos un poquito las cosas entendíamos que evidentemente la situación del país, económicamente hablando, no era la misma, y lo dijimos 1000 veces en redes, lo dijimos 1000 veces aquí, que la que teníamos entre el 2009 y el 2014. Esto no es un asunto de campaña, este es un asunto de realidades. Y el país en este momento no está en condiciones. Y no solamente el rojo, ese color del que habló el presidente electo, está en las finanzas públicas, sino Vaccaro también en muchos comercios, en muchos negocios en este país que en este momento están boxeando, como quien dice, fajándose, como quien dice, para tratar de sobrevivir y llegar a fin de año. Vaccaro, para cerrar. Micrófono. Activa el micrófono. A ver, el micrófono de Eduardo Vaccaro. Micrófono, vamos a ver. Sí, muchos negocios que en este momento están tratando de ver cómo logran llegar a fin de año. Vamos a ver si activa la cámara y el micrófono. Eduardo, adelante. No, tiene el micrófono. El micrófono está cerrado. apagado. ¿Qué pasa? ¿No es acá adentro? No, ya ahora sí. Ahora sí. Sí. Disculpa, Álvaro. Sí, como dijiste, yo creo que el empresario, una característica que tenemos los empresarios es que siempre tenemos esperanza por mejores días. Creemos, o sea, somos de mentalidad positiva. Yo creo que todos estamos apostando a que vengan mejores días en el 2025. Esperamos que el gobierno entrante tome las medidas que tenga que tomar. Pero yo creo que René y Ana Matilde dijeron algo que es muy cierto. Hey, hay que empezar con la verdad y ponernos todos de acuerdo. Bueno, esta es nuestra situación, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a avanzar? Yo sí creo que Panamá es un país que es rico. Panamá tiene un país de 4 millones de personas con un presupuesto de 30.000 millones de dólares. No debería tener los problemas que tenemos. Lo que pasa es que están mal utilizados y mal enfocados. Así que yo creo que si ponemos orden, como dijo Ana Matilde, las cosas deben mejorar. Sí estamos ahora mismo boxeando, como mencionaste, de quincena en quincena, pero los que estamos metidos en esto somos optimistas, vamos hacia adelante. Panamá es un gran país y no se merece lo que estamos viviendo, así que pensamos que vienen mejores días a corto plazo. Muy bien. Gracias, Eduardo. Que tengas excelente día. Gracias, Álvaro, igualmente. Gracias a todos. Seguimos en contacto. Vamos a Chiriquí a ver qué está pasando por allá.